Preparadísima estoy ya para recibir a nuestro próximo invitado. Bueno, es un hombre muy polifacético, escritor, amante de la fotografía, de las artes escénicas, de la literatura desde el año 2020, desde hace no tanto, cuando se lanza a escribir y nos presenta un libro como el que hoy vamos a conocer, Sirenas sin mar. Hablamos con Juan Ramón Valenzuela, está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿qué tal estás? Patricia es mi compañera, la que ha hablado contigo. Ah, vale, vale. Somos muchas aquí en el programa y vale, ella, vale. Mira, aprovecho, Juan Ramón, para comentarle a todo el mundo que, claro, primero tenemos que recibir a los invitados para hacer la prueba de la imagen. Estamos, ¿verdad?, durante toda la mañana con vosotros acompañando, claro que sí. Juan Ramón, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, bien, el día 11 de mayo fue cuando presenté la novela Sirenas sin mar. Al ser una historia del 15M, tenía mucho hincapié en que fuera en este mes, porque se cumplen 10 años del movimiento. Entonces, pues, hice todo lo posible para que cuando llegara esta fecha, pues estuviera, y bueno, llegué. Al final pude hacer la presentación en el Ateneo de Málaga. Y bueno, y ahora pues estoy en momentos de promoción, que me está costando mucho más que haber escrito la novela, la verdad. No me digas, sí, ¿no? Eso, suelen coincidir los escritores con que ellos prefieren estar concentrados escribiendo a tener que estar haciendo la promoción. Pero bueno, es interesante también conocer de vuestra propia voz, bueno, pues en qué ha consistido este trabajo. Antes de hablar de la novela, eres amante de la fotografía, como he dicho, de las artes escénicas, bueno, también... me gusta mucho una frase que has utilizado, que eres un fotógrafo de las palabras, ¿no? Te gusta expresar con imagen pues esas historias. Bueno, yo nunca me he atrevido a escribir. Esto para mí ha sido un reto. Había hecho algunos pinos, pero encerrarme a darle vida a una novela no lo había hecho. En parte viene por el confinamiento. Sí, yo creo que si no hubiese habido confinamiento, a lo mejor lo hubiese hecho, pero desde luego no hubiese terminado ahora en el 2021. Profesionalmente yo soy fotógrafo, terminé la Escuela de Arte de Málaga y luego me licencié en Artes Escénicas. Y yo personalmente, yo creo que mi manera de escribir, o cuando yo me enfrento a un texto, yo por mi vocación, tanto fotógrafo como licenciado en Artes Escénicas, tengo que verlo. Es decir, yo tengo que ver una situación para poder llevarla al papel. Por tanto, por eso mismo me definí como fotógrafo de palabras, porque realmente es que es así. Es decir, no sé escribir si no estoy viendo la imagen, incluso todo lo que conlleva alrededor, la atmósfera, ¿no? Desde cómo va vestido mi personaje, la luz que le está entrando, el peinado que va llevando, es decir, toda esa escena es lo que a mí me mueve para poder llevarlo y plasmarlo en un papel. Por eso me siento, al no tener, digamos, una tradición o una literaria, porque yo he sido siempre lector, pero nunca me he enfrentado a un proyecto así, mi manera de escribir, desde luego, está basada en la imagen. Entonces es una novela muy descriptiva, ¿no? Vamos a poder ver perfectamente esa estampa en cada momento, la vamos a tener al detalle. Bueno, vamos a hablar de esta novela, Sirenas sin mar. Está basada en una historia, como bien dices, del 15M, donde hay una serie de personajes, bueno, cada uno con su carga, ¿verdad? Con su carga dramática de una situación, evidentemente, que en España, bueno, pues se sucedió y que no fue nada fácil. Sí, yo cuando me enfrenté a un proyecto así, tenía muy claro que quería crear una historia que yo hubiese vivido. Yo no me veía, me imagino que era porque era mi primera novela, yo no me veía con la capacidad de recrearla en un ambiente que yo no hubiese estado. Entonces, me pareció que en principio todo me surgió un poco me salió, no tenía mucha idea sobre dónde iba a llevar, porque mi protagonista es Laura. Yo tengo dos sirenas, que es Laura y Pepe, como en la foto que estáis viendo. Entonces mi sirena principal, cuando vio que no tenía dónde dormir, pensé que el 15M era un buen escenario para dormir en ese momento. Y entonces, pues, a partir de ahí empecé a recrearla en ese ambiente.
Y la verdad es que me sentí primero muy identificado porque yo el 15M lo viví, no en Madrid, que fue el epicentro, pero sí en la plaza de la Constitución, aquí en Málaga. Entonces me vi muy reflejado. Luego, obviamente, tuve que tirar de documentación para ambientarla lo máximo posible, pero yo vi que el 15M lo tenía todo. Es decir, tenía primero lo que era una sociedad que en ese momento estaba bastante asqueada políticamente de todo lo que estaba pasando, con una crisis que nos estaba ahogando prácticamente a la clase media española. Entonces, y luego también tuvo una cosa que fue para mí fundamental. El 15M fue una ilusión por una ciudadanía que creyó que a través de pancartas, sobre todo, que fue su bandera, reivindicar una mejora de una vida que llevamos arrastrando una crisis hace 3 años y que no veíamos un futuro claro en el horizonte. Por tanto, ahí vi que tenía el mejor caldo de cultivo para crear una historia y de estos personajes, que es Pepe y Laura, que son muy distintos en lo personal, pero sí para mí tenían un elemento en común que lo hice para que fuera así, fue, digamos, la clave para que yo no me saliera un poco de lo que yo quería plasmar. Y eran que ambos se sentían perdidos. Una, básicamente, porque, bueno, había tenido una vida muy acomodada y de la noche a la mañana su madre fallece y se ve ante la vida sin nada. Y otro, que era un padre de familia normal, con cerca de 50 años, que también de la noche a la mañana pues se queda sin trabajo y bueno, y se está viendo que lleva toda la vida haciendo lo mismo y que no sabe qué hacer con su vida. Y entonces ambos encuentran en el 15M, digamos, una manera de... Hemos perdido lo último porque se ha cortado el sonido, pero como bien dices, son historias que se complementan entre ellas. Te iba a preguntar, no son personajes reales, pero en el fondo sí que tienen mucha realidad, aunque no hayan existido, pero representan, ¿verdad?, a muchísimas personas de esa época, de ese momento. Totalmente. Ni los nombres son reales y intenté buscar 2 personajes ficticios, pero es elemental que son la realidad en que vivimos. Es decir, Laura es la típica mujer de 29 años que no ha tenido en su vida una vocación clara, que siempre ha ido un poco de un lado a otro, porque lo ha tenido fácil en la vida. Sus padres le han proporcionado una vida cómoda, que ella pues no ha tenido ningún tipo de inquietud. Entonces un poco claro, la típica niña que va andando por el mundo de aquí para allá sin rumbo, porque en cierta medida tampoco lo necesita. Y Pepe es totalmente todo lo contrario. Pepe es la clase media española. Yo busqué mucho referente en lo que me rodea, sobre todo en mi padre, ¿no? Y bueno, mi padre y el padre de todos mis amigos, prácticamente, ¿no? Que es esa persona que se sacrificó tanto durante tantos años para que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Que estuvo en un trabajo que probablemente no le gustaba y no le importó, que estuvo siempre esforzándose para que en su familia estuviera acomodada y que sus hijos llegaran a lo que ellos quisieran, que ellos no llegaron, ¿no? En una España también que fue bastante dura. Es verdad que el personaje es más joven, porque yo me he ambientado más en la generación que nació entre los años 40, 50 y tal, que ahora podrán estar alrededor de los 70 años aproximadamente. Pero bueno, para mí, yo siempre digo, hago mucho hincapié en ese punto, porque entre otras cosas también, incluso en el movimiento 15M hubo un sector que era muy joven y un sector que era muy mayor, ¿no? Y entonces para mí eso también significó mucho, y entonces yo en el personaje de Pepe pues me he recreado en ese hombre que pienso que cuando ya no estén, este país habrá perdido la mejor generación que tuvo. Qué importante, claro que sí. Tienes esta novela que sacas, como bien dices,
Bueno, pues empujado un poco por ese confinamiento que yo creo que a muchas personas pues os ha venido bien, ¿no? Para dar ese paso de algo que teníais pensado hacer y que, bueno, era la oportunidad en ese momento. Das el salto a esa literatura, aunque sí que es cierto también que, bueno, tienes publicaciones anteriores. Bueno, tengo algunas cosas, algunos pinos hechos. Cuando estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático llegué a escribir 2 obras de teatro, pero ahora he cogido un poco más el ritmo. Yo creo que Sirena ha sido para mí la serenidad, ¿no? Para empezar a embaucarme en este nuevo proyecto en mi vida, ¿no? Que realmente cuando en la editorial, cuando me preguntaron ¿a quién se lo quieres dedicar? Dije, lo tuve muy claro. Dije, quiero dedicárselo a todas las víctimas de esta terrible pandemia, porque sin lugar a dudas, para mí lo más triste de todo esto es las personas que no se han podido despedir, ni los que han fallecido que no pudieron despedirse, ni los que no pudieron despedirse y tal. Y yo como me recluí en casa de mis padres, porque mis padres son mayores y son dependientes ambos, me recluí ahí por las circunstancias que estábamos viviendo. Allí fui muy consciente de lo que podía ser no despedirse de alguien que quieres, que está en tu vida, que es parte de tu vida, y que esta pandemia pues no te la puede dar. Entonces, como para mí fue eso, también la novela tiene mucho de esa sensibilidad de ese momento actual. Yo me hubiese gustado no haberla escrito en este terrible pandemia, la verdad. Claro. Pero bueno, también he de decir que sí, esto lo que me ha hecho también es sentarme y enfrentarme con un mundo de personajes que, bueno, que al final pues me han hecho disfrutarlo. Mientras yo creo que yo que profesionalmente soy fotógrafo y el hecho de que haya escrito una novela no me considera que sea escritor para nada. Yo creo que un escritor es una persona que al menos ya tiene un bagaje, cosa que yo no tengo. Verdad que he escrito algunas cosas, algún premio, pero nada relevante. Pero para mí escribir es sobre todo disfrutar, pasármelo bien y lo vivo con esa intensidad. Si eso no ocurre posteriormente, pues mira, pues ya está, no pasa nada. Bueno, Juan Ramón, tienes lo bueno, mira, ya estamos viendo esa portada maravillosa, tienes lo bueno de ser escritor y no tienes lo malo, es decir, no tienes esa presión de tener que escribir y tener que entregar una tal. O sea, tienes otra profesión y tienes lo bueno que es escribir por placer, que es algo maravilloso. Yo voy a dejar caer algo en el aire, porque como tienes esa memoria fotográfica y esa visión, no estaría mal que tu próxima novela, si es que te animas a seguir escribiendo, la hagas precisamente de este tema tan bonito que acabas de mencionar, esa pandemia y bueno, pues ese derecho a despedirse de nuestros mayores que no todos han podido tener en este inicio de la pandemia, que fue desastroso para muchísimas familias. Sí. Así que me parecería un tema muy, muy interesante. Nos quedamos con Sirenas sin mar. La estamos viendo ahí, en esa portada, y espero que este libro les sirva a muchísimas personas pues para lo que a ti, para disfrutar de la lectura, para disfrutar y para remover también conciencias, que yo creo que es muy necesario en estos tiempos. Pues muchísimas gracias por tus bonitas palabras y bueno, decirte que ya te digo, esto es un proyecto que ojalá guste. Yo la verdad tenía mucho interés en crear algo que fuera contemporáneo. No había mucho escrito sobre el 15M, la verdad. Y creo que nosotros vivimos en un momento en el cual ese momento, porque luego es verdad que el 15M luego se politizó y demás, y yo esa parte no me interesaba, porque yo quería plasmar lo que era la esencia del aire que respiramos, de ilusión que nos dio aquel momento, y que yo creo que nos unimos más como país que nunca. Y realmente, si alguna vez me enfrento en un nuevo proyecto, la verdad es que tenemos mucho caldo de cultivo por todo lo que nos ha pasado, desde luego. Hay muchas historias y a mí realmente siempre, como te dije, cuando me dijeron ¿a quién quieres dedicarle esta novela? Sin lugar a dudas a los que no pudieron despedirse. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, por estar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa y cuando publiques más novelas, pues aquí estamos. Oye, o nos quieras contar algún otro premio de cualquier índole. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.